IG Metall en la administración y tengo responsabilidades en el ámbito de política estructural regional. Muchas gracias por el interés que están mostrando en este tema, porque nosotros todos juntos queremos llenar de vida la política industrial y qué es lo que podemos hacer para que nuestras reivindicaciones de garantía de puestos de trabajo y progreso se puedan hacer realidad. Ya ayer hablamos del enfoque top-down, de un marco regulativo adecuado y una financiación adecuada, y después hay que analizar qué es lo que ocurre a nivel de la empresa para que al final realmente se generen productos de valor y que estos a su vez ayuden a preservar los puestos de trabajo. Las regiones tienen sin duda un lugar importante que jugar en este contexto. Porque ahí es donde se crean los puestos de trabajo, ahí es donde se encuentran la mayoría de las empresas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, y ahí es donde reciben sus impulsos, por mucho que formen parte de una cadena de valor global. Pero los impulsos se generan a nivel regional. ¿Y cómo podemos impulsar la transformación a nivel regional? Porque nosotros también sabemos que los itinerarios tradicionales de la política regional se deben abandonar, porque incluso ahora las regiones industrializadas se ven muy afectadas por la crisis y necesitan nuevos impulsos. Y también es un hecho que las condiciones y circunstancias de las regiones son muy diferentes. Las hay donde todavía hay mucha industria tradicional, otras en las que ya hay mucho progreso, las hay donde los procesos están desacoplados. Esta variedad existe en España y también en Alemania. En este foro queremos ver ejemplos de actores protagonistas a nivel regional que ya han tomado iniciativas. Queremos presentar una serie de ejemplos muy diferentes de cómo se puede llegar al éxito como región, como empresa, como sindicatos. Nuestra idea es hacer una serie de presentaciones muy breves y después dejarnos un tiempo para las preguntas. Los ejemplos tienen una naturaleza muy diferente. Vamos a empezar por presentar un estudio que ha acompañado todo el proceso de nuestro debate de estos días. Es un concepto interesante que analiza las regiones de otra manera, no analizando las debilidades, sino sus recursos y sus potenciales, y tomar esto como punto de partida. El segundo ejemplo es una participación institucional de sindicatos en un proceso de desarrollo regional. Ya nos explicarán los detalles, pero básicamente se trata de abandonar el lignito en una zona muy industrializada en Renania, en el Norte-Westfalia, la cuenca mineral de lignito mayor de Alemania, y pues un proceso de reestructuración en el cual los sindicatos se han convertido en uno de los protagonistas. Vamos a ver cómo funciona este proceso. Este es el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, y ahí doy la bienvenida al ministro de Industria de la región autónoma, de la Comunidad Autónoma de Galicia, quien nos va a explicar los principios de política industrial y de innovación en Galicia. Vamos a empezar por los inputs. En primer lugar, doy la palabra al profesor Hilpert de la Universidad Jena. En el estudio ha colaborado el señor Thorsten Schunder, que trabaja como científico en el Instituto de FR, y el profesor Francesco Santulli,
que trabaja en la Universidad Complutense aquí en Madrid. Así que aquí también tenemos una coproducción hispano-alemana. ¿Me oyen? Sí, 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 sí. Bueno, nosotros quisimos elaborar un estudio comparativo entre Alemania y España y nos preguntamos al principio si realmente tenía sentido comparar estos dos países. Los colegas españoles tenían sus dudas porque decían, bueno, pues esto funciona mucho mejor en Alemania que aquí, pero el proceso de la transformación es otra cosa. También en Alemania hemos sufrido un proceso de transformación enorme en Alemania del Este. Esto se tiende a olvidar y fue un proceso más radical que el proceso español, porque la transformación de un sistema no capitalista en un sistema capitalista en España no fue así. Pero la pregunta que cabe preguntarse es cómo transcurre un proceso de transformación de estas características. ¿Ahí hay que abandonarlo todo o queda algo que se puede salvar? Bueno, entonces hemos comparado Alemania del Este y España. No tiene sentido estudiar todo el país en su conjunto porque las regiones son muy diferentes. No hay un enfoque único que valga para todo. Como Marc ya ha dicho antes, la transformación se gana en las regiones. Y del mismo modo, yo también digo, esto es así, y si no funciona esto, pues se pierde a nivel nacional. Porque si las regiones no cooperan, no tienen soluciones, pues a nivel nacional muy poco se puede hacer. Si no funcionan los elementos nacionales a nivel regionales a nivel nacional, hay un problema. Pero tampoco es que haya enfoques radicalmente distintos. Pero sí hay que tener en cuenta las diferentes estructuras y posibilidades en las regiones. Yo ahora no me voy a referir específicamente a Alemania del Este. Esto lo haremos luego en el debate. Thorsten ahí es la persona más competente, sino lo que yo voy a hacer es explicar la mentalidad que hay detrás y de cómo han ido funcionando las cosas en Alemania del Este. Yo mismo estuve durante 20 años en una gran empresa y también vi el gran potencial de las regiones, algunas que parece que no tienen perspectiva ninguna y luego se descubre que hay un enorme potencial. Esta imagen es muy importante. Aquí lo que estamos presentando es una serie de regiones y cada una de ellas tiene un perfil diferente. Lo que significa, en otras palabras, si, por ejemplo, tengo una región caracterizada por la industria química, pues es muy diferente a una región donde se construye maquinaria. Toda la industria tiene características distintas, las cadenas funcionan de otra manera y también la formación de los operarios es otra, cómo se integran, varía. Bueno, en fin, perfiles muy diferentes, sectores industriales muy diferentes. Y estos diferentes sectores se encuentran también en regiones diferentes. A primera vista puede parecer que no hay denominador común alguno. Bueno, pasamos a la segunda transparencia. Es otra forma de representar lo mismo. Aquí, pues los distintos sectores industriales que tienen una representación distinta en las distintas regiones. Hay un informe exhaustivo que lo describe, pero me llevaría días presentarlo. Así es, simplemente fijarse en esta imagen y lo que significa, que tiene que ver con el concepto que hemos elaborado con la Fundación Böckler, que se llama diversidad en la innovación o caminos diferentes hacia la innovación. No quiere decir arbitrarias, sino hay un siguiente nivel. Vamos a volver atrás
porque en todos estos diferentes perfiles se esconden ya inversiones, empresas que han invertido y competencias en las que se ha invertido. Es decir, esto ya llevan mucho dinero invertido y en una crisis, bueno, pues los neoliberales pueden opinar, bueno, pues vamos a dejarlo todo o mejor reflexionar sobre qué parte de estas inversiones, de estas competencias pueden ser aprovechadas para transformarlas. Es decir, que estamos hablando de un porcentaje muy pequeño el que hay que llenar con inversión nueva. Hay un 80% de inversión ya hecha. No tenemos que invertir el 100%. No tenemos que reformar y recualificar por completo. Hay una base sobre la que se puede construir. Es posible que se pierdan determinados tipos de puestos de trabajo, pero gran parte de lo que hay se puede conservar. Y lo nuevo que va a venir, tampoco hay por qué tener ningún miedo. En todos nuestros países las cosas han cambiado mucho. Y ahora de nuevo estamos ante un proceso de estas características, pero bastante más complejo que la industrialización en su día. Y en segundo lugar, es un proceso que es susceptible de ser diseñado de forma política. No es obligatorio, pero es posible y puede jugar un papel importante. Voy a pasar por alto toda una serie de reflexiones analíticas de interés más bien académico. Vamos a lo práctico, una checklist. Primer punto, la sinergia y la cooperación de los protagonistas estratégicamente relevantes son necesarios. No es cuestión de simplemente juntarse y pensar en qué hacer, sino hay que preguntarse por las competencias existentes y los productos que se pretende fabricar. La fabricación de un producto requiere competencias. Cuando el producto sufre una crisis, por ejemplo, los encajes. ¿Quién quiere llevar encajes hoy en día? Nadie. Pero la competencia para fabricar o bordar encajes es una competencia que puede servir para otras cosas. Por ejemplo, para trabajar las superficies de los microchips. Como no soy técnico, parece ser que se puede bordar, entre comillas, hasta el hormigón. Yo desde luego no lo entiendo. Las bordadoras del pasado poco se podrían imaginar que esa sería una aplicación en el futuro. Pero lo que se quiere decir con esto es que la sinergia surge a partir de una competencia existente en una determinada región que se junta con una necesidad proveniente de otra. Es curioso. Francesco tiene un ejemplo del País Vasco, donde una empresa de cerámica se reestructuró a través de la industria 4.0 y ahora de una empresa a punto de quebrar se ha convertido en líder mundial. Es decir, competencias antiguas, tradicionales, pueden servir para fabricar cosas nuevas. Así que este es el primer punto a tener en cuenta. Esto también debemos recordar que en cada región las competencias existentes son distintas, como lo son las estructuras de las empresas, desde grandes multinacionales en una región o agrupamientos de pequeñas empresas en otra. El proceso de innovación es posible. A pesar de ello, podemos tener un solo proceso o concepto de innovación, pero se puede poner en práctica de forma diversa. Segundo punto,
de la checklist, reconocer el potencial de innovación sobre la base de las competencias, conocimientos y habilidades existentes. Pues si alguien es capaz de trabajar la madera y puede fabricar una mesa y también puede fabricar una silla. Es decir, primero hay que pensar cuál es la competencia existente, o también agrupar las regiones que tienen competencias parecidas, preguntarse por qué en estas otras regiones pues son capaces de aprovechar estas competencias y nosotros no. Es decir, estar inmersos en una crisis no quiere decir que las cosas no funcionan, sino que no funcionan como antes. Para comprender la gran diversidad de las regiones, para comprenderla, de la diversidad de las regiones, de sus distintas capacidades y constelaciones, como sus estrategias individuales, pues hay que comprenderlo para poder incorporarlas en un proceso de transformación innovador. Pues el problema y una crisis se puede dar tanto en el sector de construcción de maquinaria como en el sector del software. No hay ningún sector que esté libre de la posibilidad de una crisis. En Dresden, por ejemplo, se desarrolló una técnica mediante la cual tres músicos distantes entre sí en distintas zonas, en distintos usos horarios en lugares del mundo, pues pudieran tocar conjuntamente. Y pues no es otra cosa sino pues una técnica remota de distintos operadores que trabajan al mismo tiempo. El ejemplo de la música solo es un ejemplo, pero bueno, hay que encontrar estas personas capaces de realizar este trabajo y luego pues la tecnología moderna permite juntarlos. No es una panacea, pero complementa muy bien aquello que ya está ahí. Pues el screening de las competencias industriales existentes y comparar con otros países, regiones, etcétera. Pues hay que analizar qué es lo que otros hacen con las mismas competencias que uno tiene. Pues la construcción de maquinaria es un ejemplo curioso porque es una industria, una tecnología muy antigua que sin embargo no deja de estar de actualidad. Siempre hay nuevas cosas que se puede hacer con ella. O sea, ¿qué es lo que otros, para qué utilizan otros las competencias que uno mismo tiene? Esta es otra reflexión interesante. Pues reforzamiento de las capacidades de la mano de obra como fuente principal para modificaciones innovadoras hacia posibilidades de desarrollo socioeconómico de las regiones. O sea, aquí pues nos preguntamos que con quién lo hacemos. O sea, muchas veces se piensa en científicos geniales por una parte y empresarios extraordinarios por otra, pero alguien tiene que fabricar estos productos. Necesitamos mano de obra cualificada. Si carecemos de esta mano de obra cualificada en una región, pues la idea genial pues se acabará exportando. Hay muchos ejemplos de ello. Pues en Pittsburgh, por ejemplo, había pues un pionero en la inteligencia artificial, pero al final pues sus inventos acabaron fabricándose en Filadelfia. Eso en poco benefició a Pittsburgh. Bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que crear pues una sociedad científica que abarca desde el trabajador cualificado hasta el ingeniero. Estas son cosas que forman parte de un todo. Los caballos hay que sacarlos a la calle. Y si alguien no produce, pues no se puede producir un vehículo. Después ayuda en la utilización de las competencias en ámbitos nuevos y modificados de la actividad económica. Aquí hace falta pues alguna regulación política para permitirlo. O sea, donde
pues se aplican determinados nuevos conceptos a algo que ya existe y surge algo nuevo, como Fénix de sus cenizas. Después, completar estructuras existentes con conocimientos complementarios, no solo en la región en sí, sino también en el extranjero. También podemos hablar entre nosotros, alemanes y españoles, pues qué es lo que hacéis vosotros con las competencias como las nuestras, es decir, transferencias de conocimiento y la sinergia, una vez más. ¿Cómo juntar dos cosas? La sinergia no es simplemente la suma de los resultados, sino es el producto de una multiplicación y es otra cosa. Es más y es diferente. Bueno, todo este proceso tiene mucho que ver con la comunicación entre los que tienen las competencias y la voluntad de usarlas. No tiene sentido intentar trabajar con gente que solo va a frenar. No, hay que buscar a gente que tenga ganas, que sea un impulsor y después hay que buscar el interés común. Llevo 30 años moderando grupos de debate de política industrial y muchas veces se reduce todo al punto de vista de los empresarios y por otra parte de los trabajadores. El empresario quiere generar mucho volumen de ventas y el trabajador quiere un puesto de trabajo seguro. Pero tenemos el modelo anglosajón que dice que los beneficios aumentan si reducimos los costes, pero hay otro modelo de Europa Central o del Norte que indica que los beneficios y los salarios aumentan si aumenta la creación de valor, es decir, sin un producto de calidad, fruto de la sinergia y de la cooperación. De lo contrario, se entra en una espiral que acaba llevando a las empresas al dumping de precios y la competencia de países mucho más baratos. Y ni Alemania ni España pueden competir con ellos. Pues aquí el modelo que intenta reflejar la checklist de otra manera. Aquí lo pueden ver en español incluso. Aquí tenemos el núcleo central. Bueno, aquí el núcleo y quienes trabajan aquí, quienes es posible que se trate de una región en cuyo territorio residen sobre todo las empresas multinacionales. Es muy diferente a la situación de una empresa con pymes. Situaciones, circunstancias muy diferentes, pero esto no significa que esta lista no valga, sino hay que modificarla, porque no estamos hablando de productos, sino de competencias. Pues aquí un segundo punto. ¿Cuáles son los factores que inciden en ello? Bueno, la cooperación, la ciencia, ciencias aplicadas. Esto es muy importante. No se trata de investigar el origen de los agujeros negros en el espacio, sino se trata de investigar en ciencia aplicada capaces de fabricar aquello que los sectores industriales necesitan, porque ahí es donde se produce la transferencia de los conocimientos útiles y aplicables y también de personal. Competencias, habilidades, competencias de todos los que trabajan en una empresa, desde el ingeniero jefe hasta el trabajador,
la fábrica, porque las cosas se tienen que fabricar en último término. Y cuando se habla de algo supuestamente nuevo, pues hay que preguntarse si es nuevo para uno o si no es nuevo en absoluto, solo que yo no lo conozco. Una vez más, esto me lleva a comparar con los demás, lo que saben hacer los demás, lo que saben hacer mejor, pero también puede que haya cosas en las que uno mismo sea superior o en las que uno incluso pueda ofrecer una verdadera característica diferenciadora. Luego hay competencias que no son transferibles de una región a otra. Cuando una competencia es muy característica de una región, tiene la ventaja de que esta competencia siempre permanecerá en esta región y no se va a poder deslocalizar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Uli Hilbert. Ahora podéis preguntar o hacer vuestros comentarios. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? Yo sí tengo una pregunta. Vosotros habéis mostrado algunos ejemplos y mi pregunta es, ¿cómo funciona todo esto? ¿Es formal, informal? ¿Hay organizaciones de clúster? ¿Cómo se pone en marcha todo esto? Bueno, es diverso. En Sajonia, por ejemplo, se han llamado Musicon Valley. Es un valle que antes producía violas. Y, por ejemplo, en la industria automovilística está al final de la cadena de producción uno que cierra el coche, sus puertas. Y también hay competencias en el sentido de saber cómo se puede abrir una lata de cerveza para que suene a algo muy caro. Y bueno, pues algunos dicen, mira, tenemos que hacer esto porque esto es una buena idea, y va a la empresa al lado y la convence, y así se van juntando. Había un programa durante unos 20 años que precisamente fomentaba este tipo de ideas. Siempre decía este instituto que tenía los programas, pues mira, nosotros damos el dinero, pero vosotros tenéis que tener las ideas. Entonces, se puede tratar de personas, de instituciones, empresas, pero no solamente se trata de distribuir dinero. Tiene que haber una inteligencia detrás. Bueno, si nadie tiene una pregunta o un comentario directamente sobre esto, pues vamos a pasar a la segunda presentación. Por favor, Manfred Mares, ven aquí. Manfred Mares es el secretario general de la región sindical de Bedburg, de la DGB, y va a hablarnos de un proyecto muy interesante de la zona renana. Muchas gracias. Soy Manfred Mares, he sido durante muchos años secretario sindical del Sindicato de Minería, Químicas y Energía, y el 1 de octubre de este año he cambiado de trabajo y ahora soy responsable del proyecto de la zona minera renana. La Agencia de Futuro para la zona minera renana todavía no he tenido ocasión de romper algo, así que no sé lo que pasa.
Bueno, quiero contaros algo sobre esta Agencia de Futuro Zona Minera Renana, ZERR. Quiero contar su historia, cómo se organiza la participación en ella, cuáles son los objetivos de los sindicatos en este proceso, qué papel desempeñan los sindicatos en el proceso y, si tenemos tiempo, podemos hablar también de la estructura de financiación. Bueno, vamos a ver cuál ha sido el origen de esa agencia. Tenía mucho que ver con el acuerdo de coalición entre Alianza 90 y Verdes y la SPD en el año 2010, donde se dijo claramente que se quería abandonar el carbón, y una idea era crear una región innovadora en la zona renana. Y a partir de ahí nació en el año 2018 la Agencia de Futuro, luego se cambió, se constituyó como sociedad limitada y bueno, pues tiene su plantilla, etcétera. La ZRR pues controla un poco todas las actividades en esta zona minera renana y también bajo la responsabilidad del gobierno del Estado federado, pues es realmente la que actúa en la región. Obviamente, para poder hacer algo siempre necesitas la aprobación de la propia región. No puedes hacer nada sin ella. Hay muchos campos en los que tiene que moverse los proyectos, por ejemplo, innovación y formación, espacio e infraestructuras, así hay varios objetivos. Y bueno, pues nuestra estructura es la siguiente. Tenemos una Junta General de Socios, por ejemplo, las cámaras de comercio, de industria y comercio, la Federación Alemana de Sindicatos, el Sindicato de Minería, Químicas y Energía. Es decir, todos ellos son socios. Y tenemos también un consejo de vigilancia que se constituye de 27 miembros con derecho a voto, y ahí se intentaba que estuvieran presentes y representados todos los socios. Obviamente también están la DGB y el sindicato BCE. Y bueno, llevamos muchos años apoyando ese proceso de la política industrial desde nuestro sindicato. Y estamos muy implicados. Y bueno, pues por eso estamos también presentes en el proyecto. No en todas las regiones es lo mismo. Hay también municipios donde los alcaldes no tienen ningún interés en la colaboración con los sindicatos, obviamente. También existen estos casos. Y bueno, yo también tengo aquí el problema de no reconocer la versión española. Bueno, como he dicho, que hay un consejo asesor donde también se ven los interlocutores a nivel de decisión a nivel de Estado federado. Y luego se han creado las conferencias de Reiniges Revier de la zona minera renana, pues con el cometido de dar impulsos estratégicos a los responsables políticos, económicos y administrativos. Bueno, pues ¿cuáles son los objetivos de los sindicatos en el cambio estructural? Pues queremos unos puestos de trabajo buenos, sostenibles y con un convenio colectivo en la industria y en el sector servicios. No solamente queremos
puestos de trabajo para científicos en la investigación y el desarrollo. No, queremos crear o asegurar la creación de valor y darles realmente estabilidad. Tenemos, bueno, pues una pérdida de creación de valor desde la zona renana, pero queremos parar esto y necesitamos una expresión de las inversiones estatales. Además, necesitamos una energía asequible para las empresas y los ciudadanos y ciudadanas. Y necesitamos también un fortalecimiento de la formación y la cualificación. Bueno, pues ¿cómo persiguen los sindicatos los objetivos? Pues ya lo he dicho, que los sindicatos, la Federación de Minería, Químicas y Energía está implicada, al igual que la DGB. Y eso es así en todas las zonas, también en Westfalia, por ejemplo, se ha creado un grupo de trabajo, pero también en RWW Power, pues hay también un grupo de trabajo que coopera de forma muy activa. Bueno, pues algunas palabras sobre el proyecto Revir-Vende, o sea, cambio en la zona minera renana. La idea nació hace 2 años, cuando se hablaba en Alemania del abandono del carbón. Y realmente este proyecto sirve para acompañar todo ello. Tenemos la zona Lausitz como zona de lignito, minería de lignito. Luego tenemos la zona renana y la de Bedburg. Son 3 grandes zonas y también está presente la DGB. En Sarre es otra. Y en Bedburg, desde la oficina de la DGB, también se están ocupando de toda la zona de UEA. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en estas oficinas? Queremos organizar la transferencia de conocimientos, queremos crear redes, hacer trabajo de relaciones públicas, queremos asesorar, intercambiar información, etcétera. Lo que queremos es que todos los debates alrededor del cambio estructural y de la transformación, pues también contemplen nuestras ideas sindicales. Es decir, si se crean proyectos y se ponen en marcha, pues siempre hay que tener en cuenta el tema del empleo y los puntos de vista de los trabajadores y las trabajadoras y de los sindicatos tienen que estar presentes. Bueno, pues ¿cuáles son los próximos pasos? Muchas cosas todavía están en sus inicios porque hemos empezado en octubre. Y bueno, pues también hay que ver un poco cómo va a desarrollarse la política industrial en Alemania a raíz del nuevo acuerdo de coalición. Vamos a ver cuáles son las cosas que se van a mover. Y bueno, pues también hay una estructura para la subvención de ciertas actividades. Aproximadamente 14,8 mil millones de euros están disponibles para el desarrollo en el Rheinisches Revier, que es bastante. Y hay centros de investigación que han hecho sus solicitudes de proyectos. Luego también hay financiación desde el nivel del Estado, pero también desde las regiones. Hay una ley de inversiones para la industria del carbón, a través de la cual también hay financiación.
pero la selección de los proyectos se hace finalmente en el Consejo de Vigilancia de la ZRR. Y los proyectos, obviamente, se están llevando por parte de todos, ¿no? También está el Estado federado. Y tenemos también un programa económico y estructural 1.1, un programa que describe un poco hacia dónde caminamos. Nosotros como sindicatos estamos implicados, hemos conseguido aportar muchas cosas. Ya he mencionado los diferentes ámbitos que ven aquí. Y hay que procurar que todos los proyectos se basen en estos objetivos o contribuyan a estos objetivos y tienen que crear un valor para la región. Aquí, pues vemos el proceso concreto desde la solicitud de un proyecto. En principio, lo que tenemos al principio es el estudio del proyecto para ver si realmente está en la línea de lo que se espera. Entonces se le atribuye una estrella por parte del Consejo de Vigilancia, luego pasa al Gobierno del Estado Federado, luego vuelve a pasar al Consejo de Vigilancia una vez que se ha visto que sí, que las condiciones están reunidas, y luego vuelve a pasar al Gobierno federal. Según en cada fase, pues hay una estrella, la estrella que otorga el Consejo de Vigilancia. Y finalmente, pues los proyectos que reúnen todas las estrellas, pues van a tener una subvención. Y esto es un procedimiento aprobado por todos de forma unánime. Muchos proyectos científicos también funcionan de esta manera, porque teníamos también muchos proyectos en ese ámbito científico. Y había muchos que decían, bueno, pues vamos a ver qué proyectos hemos tenido siempre en el cajón, pero nunca hemos podido sacarlos. Pero nosotros lo que decíamos era, nosotros tenemos que mirar primero lo que necesita y quiere la gente en la región, no cuáles son los proyectos que están en el tintero. Muchas gracias, querido Manfred. Quédate un momento aquí, porque ahora también tenéis oportunidad de preguntar a Manfred lo que no quedó claro, o comentar algo o discutir. De momento no veo a nadie que quiera participar. Entonces, pregunto yo, ¿quién financia a la oficina de Revirvende? Bueno, pues son recursos estatales procedentes de la Ley de Fortalecimiento Estructural. O sea que se puede decir que es una institución pública que financia la oficina sindical para que pueda hacer su trabajo. Y es verdad que normalmente los recursos en los sindicatos son limitados, y en este tipo de proyectos pues tienes que cubrir muchos aspectos, porque es un trabajo muy concreto donde se trabaja realmente en los proyectos. Bueno, un comentario. En todo el Estado federal tenemos 21 puntos de contacto y tenemos siempre muchos actores en la política estructural, y todos colaboran. Y nosotros como sindicalistas
a menudo tenemos que dedicarnos a estas tareas un poco al margen de nuestro trabajo principal. Pero aquí hemos cambiado la idea, hemos dicho que nosotros también ofrecemos servicios a los actores de este cambio estructural. Y me parece que es algo muy positivo. Muchas gracias, Manfred. Sí, hay una pregunta. Paso el micrófono. Buenos días. Mi nombre es José Luis Alperi, soy el secretario general del SOMA FITA UGT. Somos una federación de FICA que en Asturias representamos al sector minero, al energético, al químico y bueno, al agroalimentario que está ahí con nosotros también, ¿no? Lo primero, bueno, me parece una idea fenomenal, ¿no? Y me quedo con esto último que has dicho, ¿no? Tenemos que hacer la labor sindical que tenemos que hacer, pero también podemos ser actores principales. Una parte la preguntó el compañero, el moderador, porque era la financiación y cómo llega los recursos a los proyectos, que bueno, yo creo que está explicado. Y la otra era un poco una curiosidad, ¿no? Aquí en España yo creo que se está queriendo hacer algo parecido. Yo entiendo que los convenios de transición justa pueden ser algo parecido a esto. Si tenéis una idea aproximada, un proyecto tipo, un proyecto normal, no un proyecto de gran complejidad, pero sí un proyecto normal, ¿cuánto podría tardar en conseguir esas 3 estrellas? O sea, ¿cuánto podría tardar en tiempo en recorrer la línea superior, ¿no? Y si tenéis una idea, una estimación de lo que puede ser, ¿no? Y ya sé que es un poco una pregunta, bueno, pues quizá todavía no tenéis datos, ¿no? Pero bueno, por una idea, porque veo que la presentación me ha gustado mucho y además de la claridad, ¿no? Por el concepto y por la idea. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo no me acuerdo demasiado bien, pero en Rheinisches Revier, en la zona renana, seguimos las recomendaciones de la Comisión que pone las condiciones marco para la salida del carbón y nosotros pues hemos creado el programa inmediato más, se llamaba así, y reunía muchos proyectos. Y en 2019 se fueron presentando todos estos proyectos y en el 2020 se pasó por todas estas fases para reunir las 3 estrellas. Hay un gran problema en este proceso. Cuando ya se ha obtenido la tercera estrella, no habrá un acceso inmediato y automático a los recursos, que eso es un poco problemático, porque hay una oficina donde tienen que presentarse estos proyectos, pero en ese momento todavía no se sabe si el proyecto realmente va a conseguir los recursos. Es decir, lo único que dicen estas 3 estrellas es que dicen que bueno, pues es un buen proyecto y está apoyado por todos los actores. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos ahora a nuestro tercer punto del orden del día. Mi consejero Francisco Conde López es no solamente viceconsejero de Industria en Galicia, sino también profesor de Economía aquí en la Universidad San Pablo. Y bueno, pues esperamos con mucho interés su contribución. Tiene la palabra. Muy bien. Pues lo primero, muchas gracias por haber contado con Galicia para participar en este seminario y sobre todo por entender que podemos hacer alguna aportación a todos estos debates. Galicia para nuestros amigos alemanes es una región muy pequeña en Galicia, en España. Somos 2.700.000 habitantes. Pero es una región muy dinámica desde el punto de vista, sobre todo,
industrial y también desde la perspectiva de los recursos. Tenemos en Galicia se corta aproximadamente el 50% de toda la madera que hay en España. Tenemos también una potencia renovable muy relevante y un tejido industrial bastante sólido en torno al sector de la automoción, sector agroalimentario, sector naval, y estamos trabajando ahora en otros sectores emergentes como el aeronáutico, el sector biotecnológico. En definitiva, bueno, pues también somos una región como las que se han planteado en este debate, en el cual la industria está en el centro y la política industrial, por lo tanto, está en el centro de la política económica. Y hablar de transición justa y cómo se puede vincular una transición justa a la política industrial creo que es un debate muy relevante, y el poder compartir experiencias, en este caso entre España y Alemania, pues creo que es muy positivo. Y especialmente positivo cuando la iniciativa la están haciendo los sindicatos, porque efectivamente yo creo que los sindicatos tienen que ser protagonistas del cambio y por lo tanto también trabajar conjuntamente con todos los agentes económicos y sociales, con las administraciones, en encontrar esos caminos en los cuales podamos encontrar soluciones compartidas, y por lo tanto el acuerdo y el diálogo también tiene que estar en el centro de cualquier política industrial que se quiera llevar a cabo, como la que nos han presentado aquí también en Renania, ¿no? Bueno, ¿qué puede aportar Galicia a este foro? Bueno, a mí me han pedido que hablara fundamentalmente de la política de innovación. Yo creo que les puedo aportar de alguna forma cuál es la visión que tenemos de todo este proceso, qué experiencia estamos teniendo y también la misión, y en la misión me centraré fundamentalmente en la política de innovación. La visión, la transición justa tiene que tener un principio fundamental, y es que no se puede contraponer la transición energética al propio desarrollo industrial. No son contrapuestos. Y lo que tenemos que tener claro como punto de partida es que no hay una transición justa sin industria, y no puede haber un crecimiento industrial si no lo vemos desde una perspectiva también de la economía verde y de la economía sostenible. Y por lo tanto tenemos que conjugar los dos elementos como dos caras de una misma moneda. Y esa es seguramente la visión más importante y la visión compartida que tenemos que tener. Desde el punto de vista de las experiencias, en estos momentos nuestra experiencia no está siendo muy positiva, por compartirla también con todos ustedes. Es cierto que desde el punto de vista de política energética algo no estamos haciendo bien, cuando realmente los impactos industriales están siendo enormemente costosos. Antes de ayer se produjo una huelga general en una pequeña comarca en Galicia, precisamente por el impacto industrial que está teniendo esta transición energética. Y algo no estamos haciendo bien en España, cuando nuestro precio eléctrico para las empresas electrointensivas es más del doble que en Francia y muy superior al que hay en Alemania. Por dar datos concretos, el precio megavatio hora aquí está a 113 euros y, si mal no recuerdo, pues en Francia está aproximadamente en 48 euros y en Alemania ustedes lo tienen aproximadamente a unos 78 euros el megavatio, ¿no? Bien, si a eso le sumamos que en España hemos decidido cerrar todas las centrales térmicas, no lo ha hecho ningún país europeo, y nos encontramos con que vamos a reactivar una de las centrales en estos días, seguramente porque puede haber alguna problemática con la seguridad de suministro, pues algo no encaja. Una central que está en el proceso de desmantelamiento y cierre desde el punto de vista administrativo y que se reactiva, algo no estamos haciendo bien. Por lo tanto, claramente la transición energética tiene que acompañar a la industria. Y la industria tiene que entender que tiene que transformarse también
desde el punto de vista de la sostenibilidad y, por lo tanto, incorporar las energías renovables a sus procesos industriales. De esto se está hablando también en este foro y, por lo tanto, creo que desde ese punto de vista es donde entramos en esa justa posición entre transición justa y sostenibilidad. Y la misión, bueno, la misión yo creo que es compartida. Estamos en un proceso de transformación digital, transformación sostenible, y por lo tanto tenemos que identificar entre todos, en ese marco que decía al principio de diálogo, dónde pueden estar las soluciones y, por lo tanto, cómo podemos hacerlo. Hay enormes oportunidades y eso es lo que tenemos que intentar aprovechar, más cuando la Comisión Europea y los Estados miembros han hecho un esfuerzo que nunca se había hecho en la Unión Europea, que es endeudarse para que los Estados miembros dispongamos de fondos europeos para acometer este proceso de transformación. Hay una doble responsabilidad. Primero, porque es la disponibilidad de los fondos desde la propia Comisión Europea, y segundo, porque la Comisión se está endeudando, ya digo, por primera vez para hacer este esfuerzo, ¿no? Bueno, yo creo que desde ese punto de vista esa oportunidad la tenemos que intentar aprovechar, y ahí es donde viene pues cuál es el papel que puede jugar desde el punto de vista de política industrial pues todos los procesos de innovación. Bueno, creo que ahí Galicia, como todas las regiones europeas, saben ustedes perfectamente que todas las regiones europeas, para utilizar los fondos europeos, tienen que tener una estrategia de especialización inteligente, y por lo tanto ahí es donde hay que materializar cuál es la planificación que hay desde el punto de vista de innovación. Durante el periodo 14-20 estuvo en marcha la primera estrategia de especialización inteligente. Estamos trabajando ya en la estrategia de especialización inteligente del periodo 21-27, y en los dos casos tengo que trasladar que está siendo una experiencia muy positiva. Primero, porque estamos compartiendo esa estrategia para su definición desde la base, por lo tanto consultando con todos los agentes económicos y sociales, y segundo, porque la elaboración de la estrategia nos supone una exigencia de priorizar, porque no podemos estar en todos los ámbitos. Cada región tiene que saber dónde puede situar sus ámbitos de especialización, y por supuesto esas estrategias de especialización inteligente hay que compartirlas también con los gobiernos centrales, en este caso con el Ministerio, para poder coordinarla también con otras comunidades autónomas, porque ese es seguramente el éxito que puede tener un país, en este caso España, para poder usar eficientemente los fondos europeos, y que por lo tanto en esa planificación de innovación también se tengan en cuenta cuáles son las capacidades instaladas que tienen los diferentes territorios, y por lo tanto cómo se puede establecer un mapa de especialización en el ámbito de la innovación. Ahí es donde claramente las regiones tienen que identificar dónde tienen sus capacidades instaladas, dónde se pueden diferenciar y dónde pueden realmente dar respuesta a las necesidades de esa industria sostenible en la que estamos trabajando. La principal novedad seguramente de la próxima estrategia de especialización inteligente es que se va a centrar como eje central en el binomio industria-sostenibilidad. Seguramente ese es un elemento absolutamente clave, porque la innovación tiene que estar en el centro de ese binomio de industria y de sostenibilidad, y por lo tanto ver cómo le podemos dar respuestas a las empresas para que puedan introducir sus procesos de innovación, ya sea en proceso, ya sea en producto, en sus estrategias, y también como un elemento central cómo poder completar las diferentes cadenas de valor que tenemos en los sectores priorizados, y por lo tanto que la propia estrategia de especialización inteligente sirva para completar esas cadenas de valor, y por lo tanto que en los sectores podamos tener esa respuesta. Y como tercer elemento de la estrategia de especialización inteligente, la colaboración público-privada. Creo que ese es un elemento absolutamente fundamental en el contexto actual, y se está demostrando que tiene éxito, y creo que este proyecto que nos han presentado esta mañana vuelve a ser otra demostración.
colaboración público-privada para identificar cuáles son las necesidades y sobre todo para que los fondos públicos en este caso puedan servir también al desarrollo de las diferentes estrategias desde el punto de vista empresarial, porque las empresas son las que también tienen que identificar cuáles son esas necesidades de formación, esas necesidades de inversiones en el ámbito del I+D. Les puedo trasladar que en Galicia durante este periodo por primera vez hemos implantado un programa en el cual estamos financiando la I+D en las empresas. Normalmente la visión era cómo apoyar a las empresas en el proceso de innovación y de transferencia. Bien, por primera vez hemos desarrollado este programa y estamos ayudando a los principales sectores y a las empresas tractoras de estos sectores a que acometan esas inversiones en I+D. Bien, esa estrategia ya digo que es la que nos está permitiendo innovar, y como segundo elemento de la estrategia, creo que es interesante, la propia Comisión Europea es muy exigente desde el punto de vista de la gobernanza de la propia política de innovación, y hemos tomado una decisión que me parece especialmente relevante para compartirla aquí, y es que esa innovación en un gobierno autonómico, un gobierno regional, no puede estar en un solo departamento. Tienen que innovar todos los departamentos de gobierno. Lo que sí tiene que haber es una gobernanza desde el punto de vista de cómo coordinar esa política de innovación. Nosotros, en este caso, lo hacemos a través de una de las vicepresidencias que hay en el gobierno, en el cual están todos los departamentos compartiendo esas estrategias de innovación que se llevan a cabo en los diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito del medio rural, en el ámbito de la pesca, en el ámbito de la industria y también en el ámbito de los servicios públicos, porque la innovación tiene que estar en la empresa y por lo tanto generando tejido, pero la innovación también tiene que estar en las políticas públicas y en los servicios públicos y por lo tanto en la cartera de servicios que le ofrecemos a los ciudadanos, y utilizar la innovación en este caso para mejorar esa cartera de servicios. Lo estamos haciendo en nuestro caso a través de la compra pública innovadora, que está permitiendo que departamentos como en el ámbito sanitario o en el ámbito, por ejemplo, aeronáutico, estamos utilizando desarrollos de innovación precisamente para mejorar la cartera de servicios públicos. Y por ponerles un ejemplo, estamos desarrollando en estos momentos la utilización de drones para la captación de muestras de agua en las rías gallegas para la obtención, para medir la calidad de las aguas, ¿no? Un ejemplo claro de innovación en el ámbito de la administración, como también la utilización de estos drones, en este caso para el seguimiento de la extinción de incendios, tanto la prevención como la propia extinción de incendios. En el ámbito sanitario también se está trabajando en temas de compra pública innovadora, y esto es muy relevante porque en la medida en que la propia comunidad autónoma, la propia región innova, mejora servicios, pero también ayuda a consolidar el conocimiento y las capacidades instaladas en muchos ámbitos, porque nosotros esto lo hacemos lógicamente con las universidades, con los centros tecnológicos, con las propias empresas que desarrollan estos proyectos. Nosotros solo con este programa de compra pública innovadora lo único que hacemos es financiar el desarrollo de los productos y incorporar ese producto en nuestra cartera de servicios, pero no lo hacemos nosotros, lo hace el sector privado en el ámbito también del conocimiento. Y la última reflexión, ya para dejar paso al debate, es todas las oportunidades que se abren en el ámbito de los proyectos de transformación. Aquí se ha hablado esta mañana mucho de transformación del tejido productivo y de cómo transformar a través de la innovación. Los fondos europeos Next Generation, como decía, abren una enorme oportunidad y debe de ser una oportunidad que las regiones las tenemos que aprovechar para transformar nuestro modelo productivo y, por lo tanto, para identificar proyectos que realmente sean transformadores. Esto es lo que también está detrás de esta agencia que se está
impulsando en Renania. ¿Cómo generar proyectos transformadores? Bueno, no puede haber un proyecto transformador si no incorpora la innovación. Podrá ser muy relevante, pero si no hay innovación no hay transformación. Y este es un elemento absolutamente crítico, incluso desde el punto de vista de los propios PERTEs que estamos aquí impulsando en España y que de alguna forma intentan identificar esos proyectos transformadores. Nosotros estamos trabajando en una candidatura que de alguna forma intenta responder a estos dos elementos. Primero, la transformación para generar valor y segundo, cómo se incorpora la innovación en esos ámbitos. Les pongo dos ejemplos rápidos y damos pie al debate. Estamos promoviendo un proyecto de fibras textiles en Galicia que supone un proceso adicional de transformación de la madera. Bien, ahí sería simplemente un proyecto digamos normal si fuera simplemente la generación de pasta de celulosa para la generación de la propia fibra textil, si no incorporara nueva tecnología e innovación en dos ámbitos. Primero, en la propia generación de la fibra y segundo, en introducir nuevos elementos de circularidad en el proceso, incorporando también el residuo textil dentro de la fabricación de la propia fibra y por lo tanto vincular en este caso la generación de la fibra también a la valorización del residuo textil y generar un hub de residuo textil vinculado a la propia producción de madera. Bien, es un ejemplo de cómo con la transformación y la innovación se puede generar más valor, en este caso en un sector como puede ser el sector forestal en Galicia. Lo estamos trabajando también en otros ámbitos como puede ser el sector de la automoción o el sector aeronáutico, y ya digo que son elementos que seguramente la principal reflexión es que si no hay innovación no hay transformación, y ahí es donde hay que centrar los esfuerzos en este tipo de proyectos para que realmente puedan tener un impacto sobre el tejido productivo. Y la última reflexión es simplemente sobre ese proceso de cambio y ese proceso de transformación. No podemos avanzar en la política industrial si no es desde una perspectiva de la economía verde. Yo creo que eso lo tenemos que tener claro. Pero en estos procesos las administraciones tenemos, y hablo de todas las administraciones, también de la propia administración europea, las nacionales por supuesto y las regionales, tenemos que darle tiempo a las empresas. Porque la introducción de las energías renovables no se hace en 24 horas y no se hace en 365 días. Se hace en un proceso donde tenemos que incorporar desde el eólico, el hidrógeno verde, las diferentes oportunidades, ¿no? Y por lo tanto la clave es avanzar en ese proceso de transformación y al mismo tiempo darle la oportunidad al tejido industrial actual para que también incorpore estos elementos de cambio y por lo tanto nos permitan crecer desde el punto de vista de la industria a partir del propio tejido que tenemos en estos momentos. Con una visión de transformación desde el punto de vista digital y desde el punto de vista de sostenibilidad y siempre con una visión clara que la innovación tiene que estar en el centro de todos estos procesos y creo que en ese contexto es donde tenemos que trabajar. Y finalizo con la idea principal con la que iniciaba. Todo esto solo lo podemos hacer si estamos todos juntos. Una comunidad autónoma por sí sola no lo puede hacer. No lo puede hacer sin su tejido empresarial, no lo puede hacer sin la colaboración del gobierno del Estado y no lo puede hacer tampoco sin la participación y sin el protagonismo de los sindicatos. Si tenemos un recurso inagotable en España y en Alemania, yo diría que en la Unión Europea, ese debe ser el diálogo social.
y ahí es donde tenemos que centrar todos los esfuerzos con esta visión de cómo entre todos podemos participar en este proceso de transformación y en este proceso de generación de una industria sostenible a partir de la innovación y del talento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Me parece que quedan unos minutos. Miro a los organizadores. Espero que la comida no se esté enfriando todavía. Algunos minutos para entrar en un pequeño diálogo. Pues si hay comentarios, preguntas, por favor, háganlos. Bueno, soy Holm Köhler, profesor en la Universidad de Oviedo, de Asturias, una región vecina de Galicia. Y mi pregunta es sobre, bueno, cuando se habla de la industria en Galicia, pues se piensa mucho en el clúster del automóvil. Y este clúster del automóvil está articulado alrededor de una planta importante de una multinacional de origen francés, que es el PSA, el grupo PSA. Y entonces mi pregunta es sobre vuestra experiencia con esta empresa y este clúster en políticas industriales regionales y en políticas de innovación y transformación, porque este además es un grupo que está en un proceso de reestructuración constante y no sé si en los últimos dos años ha pasado por dos fusiones importantes que ha generado un nuevo grupo mundial del sector de la automoción. Y entonces, desde vuestra perspectiva de una región que depende mucho de una planta, de un grupo de estas dimensiones, ¿cuál es el contacto, el intercambio y la experiencia de cooperación con ellos? Muy bien, pues agradezco mucho la pregunta porque efectivamente el sector de la automoción en Galicia es aproximadamente, tiene un peso del 14% de todo el Producto Interior Bruto, genera 25.000 empleos y factura aproximadamente unos 9.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los corazones industriales principales de la región. Nuestra interlocución como comunidad autónoma en el ámbito del sector de la automoción se centra precisamente en la innovación, porque es el ámbito en el cual nosotros disponemos de fondos precisamente para que el sector de la automoción pueda trabajar, ¿no? Y ahí el grupo Stellantis en Vigo pues ha hecho un esfuerzo importante para desarrollar lo que han denominado la fábrica inteligente, y que les ha permitido que en estos momentos ya estén fabricando sus modelos en la versión eléctrica, y por lo tanto han ido dando pasos anticipándose precisamente a todo este proceso de cambio. ¿Cuáles son las necesidades? Todo esto en un proceso en el cual cada vez las exigencias que tiene el sector de la automoción a nivel europeo, ya no solo desde la perspectiva de la región, son muy exigentes. Y ahí sí debe de haber una visión de hacia dónde queremos llevar el sector de la automoción a nivel europeo. Europa disponía de la principal tecnología y competencia en el ámbito térmico, en lo que era la tecnología diésel, y ahora de repente estamos dando un giro hacia el coche eléctrico fundamentalmente. Ya veremos también cuál es la evolución del coche de hidrógeno, impulsado por hidrógeno, y este proceso lo estamos haciendo con unos niveles de estrés al sector y a la industria de la automoción muy grandes, y hablo en este caso a nivel europeo. ¿Cuál es la clave? Bueno, lo que están necesitando en estos momentos los principales fabricantes, yo creo que son tres cosas
principalmente. La primera, tienen necesidades de inversión de CAPEX para mejorar su capacidad competitiva sobre las líneas que tienen ahora actualmente. Y eso, en estos momentos, requeriría una visión por parte de la Comisión Europea sobre el funcionamiento del Reglamento de Ayudas de Estado y, por lo tanto, ver qué capacidades hay para apoyar al sector de la automoción a nivel europeo. El segundo ámbito, lógicamente, es la necesidad de transformar todas las líneas actuales en plataformas eléctricas, ¿no? Y, por lo tanto, ahí también habrá que hacer el acompañamiento necesario al sector de la automoción. Y, en tercer lugar, está el debate sobre las fábricas de baterías y, por lo tanto, en cómo, efectivamente, ese consorcio que empezó franco-alemán con la creación de 2 fábricas se puede ir extendiendo al resto de Europa. En este caso hay aquí un debate en España sobre el PERTE de automoción. Vamos a ver cómo se concreta realmente y ese PERTE de automoción si realmente permite que tanto los principales fabricantes, nosotros tenemos que hablar de Stellantis en Galicia, pero tenemos que hablar también de Renault Castilla y León y tenemos que hablar del propio grupo Stellantis en Aragón o el grupo SEAT Volkswagen en Cataluña o Ford en Valencia. Creo que hay que tener esa visión y realmente tenemos que dotarles de capacidades para que puedan seguir desarrollando I+D y para que puedan seguir mejorando sus inversiones en CAPEX para mejorar su tecnología. Sí, muchas gracias. Aquí me queda una pregunta más. Consejero, soy el almirante retirado Salvador Delgado y bueno, actualmente estoy trabajando de asesor industrial en el sector privado. Me ha gustado mucho su presentación por muchas razones, ¿no? Pero yo me voy a referir al hilo de la última reflexión que ha hecho de colaboración y a uno de los hilos conductores de su presentación, que es la innovación. Colaboración público-privada y gobernanza. Muy interesante lo que ha dicho de gobernanza. ¿No cree que falta gobernanza para articular la innovación en España más allá de lo que están haciendo las regiones o las comunidades autónomas? Porque yo lo que estoy viendo en el territorio es que muchos proyectos similares se articulan dentro de una región con fondos de esa región y desgraciadamente se pierden sinergias, se pierden valores añadidos como articulación o vertebración del territorio, hablando de innovación. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nuestros amigos alemanes, almirante retirado es una nueva categoría laboral que nos ha introducido el almirante. Un almirante nunca se retira. Siempre está activo, porque están en reserva activa y, por lo tanto, siguen aportando su conocimiento. Bien, efectivamente, de hecho esa es la vocación de las estrategias de especialización inteligente. Cuando la Comisión Europea marcó como elemento determinante y excluyente poder disponer de fondos europeos para poder desarrollar las políticas de innovación en las diferentes regiones, exigió este documento que en el año 14 sorprendió mucho, pero que realmente es un documento fantástico porque le exige a las regiones que puedan identificar dónde están sus capacidades de especialización. Eso se intentó en su momento llevar a nivel nacional y yo creo que se ha conseguido, y estoy de acuerdo, parcialmente. Y seguramente ahí necesitamos un mayor esfuerzo en el cual se nos pida a las comunidades autónomas una mayor complementariedad de nuestras respectivas estrategias de especialización inteligente. Y el Gobierno ha iniciado un camino que, en mi opinión, debería reforzar. Una iniciativa que ha tenido con los fondos Next Generation, que ha sido el convocar planes complementarios, en el cual las comunidades autónomas hemos presentado y hemos competido por fondos que tenía el Gobierno
donde la exigencia de esos planes complementarios era la participación de varias comunidades autónomas. Y por lo tanto nosotros ahora vamos a participar en un proyecto vinculado con la biodiversidad con otras comunidades autónomas, en concreto con 5 comunidades autónomas. Y estamos compartiendo, por lo tanto, una visión de cómo podemos desarrollar y compartir ese conocimiento y también los diferentes proyectos. Ha sido una convocatoria de 250 millones de euros, que además está cofinanciada por las propias comunidades autónomas, es decir, que también tiene una exigencia para nosotros, y ese es el camino. Yo creo que eso, digamos que se ha tomado esta primera iniciativa, que entendemos que ha sido muy positiva y habrá que reforzarla, porque hay que establecer esas complementariedades y esas prioridades y esa especialización en la propia RIS3, en esa estrategia de especialización inteligente. Muchas gracias, señor ministro, queridos colegas. Bueno, viendo que no hay más palabras pedidas, creo que podemos cerrar esta sesión. Muchas gracias por su atención, por haber discutido y espero que todos nos llevemos algo que nos resulte útil en aquellos ámbitos en los que tenemos un cierto protagonismo. Pasamos a la pausa para el almuerzo. Me han dicho que el almuerzo está servido allí donde tomamos café. No, me dicen que primero se sirven unas bebidas, después la comida, y me alegrará volver a verles de nuevo esta tarde.